Hola, ¿qué tal lectores? Yo soy Tlaloc Muñoz y el día de hoy vamos a hablar de esta obra, El miedo del portero al penalti, del escritor austriaco Peter Handke. Peter Handke nació en 1942, fue galardonado al Premio Nobel en el año 2019. Publica esta obra en 1970 en su idioma original al alemán y parece que Alfaguara la tradujo en el año 2006. Debo ya de adelantarles que me llevé una gran decepción con esta novela, entonces supongo que se imaginarán el tipo de video que están a punto de ver y pues por dónde va el asunto, ¿no? Desde mi perspectiva, el miedo del portero al penalti sufre de varios problemas. El primero, el que quiero hablar, quizás el menos grave porque no es responsabilidad tal cual de Peter Hanke, es la cuestión de la fluidez narrativa, pero que va de la mano directamente de la traducción. Siempre suelo hablar de este tema de la traducción cuando hablo de obras que no están escritas originalmente en español, porque bueno, yo leo en español. Y en este caso en particular me parece que la obra pierde demasiado al momento de ser traducida. Haría falta, desde luego, leerla en alemán, ¿no? Para estar seguros de esto, pero bueno, es la impresión con la que me he quedado yo. El miedo del portero al penalti es una obra que no tiene pausas. Pareciera ser muy fluida, me recuerda un poco al estilo de narración, por ejemplo, de La náusea, una novela que hay momentos en el que no para, continúa, continúa y continúa. Sin embargo, en La náusea me daba una impresión como de que el autor buscaba que se sintiera como una especie de automatización mientras ibas leyendo la novela, pues por esta misma cuestión del existencialismo, ¿no? El dejarse ir, el aventarse al vacío completamente. En el caso de Peter Handke, la obra no tiene descansos, sin embargo, sí se siente bastante tropezada y eso es algo que a mí me molestó bastante. Tenemos a un personaje principal, Joseph Bloch, y algo que me molestó muchísimo es que se menciona su nombre tres, a veces quizás hasta cuatro veces por párrafo, y eso vuelve demasiado cansado el seguimiento de la lectura. Siempre están diciendo, Bloch hizo, fue al mercado, Bloch compró, Bloch siguió su camino, Bloch se encontró con X persona, y eso hace que cada oración sea como algo que te reinicia todo. Otra de las cuestiones que tiene este libro es que es una serie interminable de imágenes. Peter Handke, por lo que he llegado a ver aquí también en los comentarios que tiene aquí atrás los libros, voy a leer uno. Dice, Peter Handke, justo ganador del Premio Nobel de Literatura 2019, es el escritor que consiguió que el mundo, no los personajes ni sus conciencias, hablara en monólogo interior y que supiéramos lo que el mundo pensaba y cómo pensaba. Este comentario lo hace Alejandro Gándara de El Cultural, francamente no lo conozco, pero bueno, dice esto y me parece acertado a medias porque creo que sí, Peter Handke retrata mucho el mundo, retrata mucho todo lo que pasa, hace muchos retratos, ¿no? Trata de dibujar todos los escenarios, como si se tratara de una especie de obra de teatro y tuvieras que enmarcar perfectamente bien, pues todas las escenografías del mundo, ¿no? Sin embargo, me parece que no está bien logrado. Desde mi perspectiva me pareció una cosa cansadísima, que al final no lleva a nada y que podría simplemente no estar y reducirse a una obra bastante más breve y yo creo que quedaría mejor. La obra, insisto, no tiene pausas. No está mal por sí mismo que una obra no tenga pausas, pero en esta obra en particular me pareció un desacierto. Francamente, estuve a punto de dejarla en varias ocasiones, no estoy seguro de por qué la terminé, pero bueno, ese fue un poco mi sentir al momento de leer la novela, ¿no? Otra cosa que me parece problemática es que el miedo del portero al penalti me parece un intento fallido de reescribir esta obra maestra, El extranjero de Albert Camus. De hecho, tengo un amigo, publiqué en mi Instagram hace poco que fue una gran decepción para mí, el miedo del portero al penalti. Este amigo me dijo, oye, ¿qué te sucede? Es una gran obra, es
extranjero austriaco, ¿no? Y efectivamente creo que es el extranjero austriaco, pero es un extranjero de muy baja calidad desde mi perspectiva. El extranjero, aún en su versión español, conserva una calidad en su narración que yo creo que es de mucho mérito, de mucho, mucho mérito. El miedo del portero al penalti tiene highlights, tiene destellos de calidad que bueno, probablemente yo no podría hacerlo mejor, ¿no? Sin embargo, no me parecen muy dignos de un premio Nobel. Claro, estoy quizás hablando demasiado del premio Nobel y es una cosa que no tiene demasiada importancia. Ya lo vimos en particular este año, el año pasado, con el premio Nobel de la Paz y otras cosas, pero bueno, creo que es un escritor que ha tenido más mérito del que merece. Lo digo al menos desde esta segunda impresión que tengo de Peter Handke. Primera impresión en prosa, la primera cosa que leí de Peter Handke fue su poema A la duración, que no me pareció terriblemente malo, no me encantó tampoco. Sin embargo, bueno, en el caso de su poema La duración sí le di muchísimo más la razón a la cuestión de la traducción, justamente porque es poesía, ¿no? En este caso, como prosa, me pareció que me prometía bastante más. En fin, el miedo del portero al penalti es una historia que pareciera no tratar de nada en un principio. Es una historia bastante floja en su contenido y que creo que quiere explotar más la cuestión de la forma. Desde mi perspectiva no lo logra, pero bueno, tiene algunas cosas que vale la pena resaltar. ¿De qué va el miedo del portero al penalti? Bueno, esta obra nos narra la historia de Joseph Bloch, un hombre que vive de las impresiones. Todo lo que ocurre en este libro, aciertos, desaciertos, momentos de intensidad o sus momentos más flojos, son a partir de las impresiones, de esa impulsividad que caracterizan a el personaje Joseph Bloch, un mecánico que tiempo antes había sido portero. Quiero leerles el primer párrafo de este libro. Dice: al mecánico Joseph Bloch, que había sido anteriormente un famoso portero de un equipo de fútbol, al ir al trabajo por la mañana le fue comunicado que estaba despedido. Sea como sea, Bloch lo interpretó así cuando, al parecer, por la puerta de la garita donde los obreros estaban descansando, solamente el capataz levantó la vista al almuerzo, así que se marchó de la obra. En la calle alzó el brazo, pero el coche que pasaba por allí en aquel momento no era un taxi. Tampoco lo hubiera sido si Bloch no hubiera levantado el brazo para hacer señas a un taxi. Finalmente escuchó el sonido de unos frenos. Bloch se dio la vuelta. A sus espaldas había un taxi y el taxista decía algo malhumorado. Bloch se dio la vuelta de nuevo, se metió en el taxi y dijo que quería ir al mercado. No sé si se dan cuenta, pero en este párrafo de unas, ¿cuántas sean? 30 líneas, quizás menos, no sé, se repite el nombre de Bloch como 5 o 6 veces, ¿no? Esto hace que la atención, al menos en mi caso, se vaya diluyendo demasiado, se siente como un tropiezo, otro tropiezo y otro tropiezo. A mí me incomoda bastante este tipo de escritura en la cual se reitera tanto, tanto, tan machacón sin un objetivo claro. Hay literatura que pretende ser así, que hace esto a propósito y que obtienen un muy buen resultado, como este sentido de ostinato, de buscar un ritmo en específico, pero me parece que no es el caso de esta forma de narrar, entonces me queda bastante a deber. Al inicio, este párrafo me parece bueno, realmente creo que empieza bastante bien la novela. Estas primeras oraciones. Al mecánico Joseph Bloch, que había sido anteriormente un famoso portero de un equipo de fútbol, al ir al trabajo por la mañana le fue comunicado que estaba despedido. Sea como sea, Bloch lo interpretó así cuando, al parecer, por la puerta de la garita donde los obreros estaban descansando, solamente el capataz levantó la vista del almuerzo, así que se marchó de la obra. Nos dan a entender ya en esta primera parte que Blush está interpretando así esta situación. O sea, es una obra que nace a partir de un equívoco,
o de una perspectiva. Es una obra que se construye a partir de la perspectiva. No hablo de las perspectivas en plural porque es una sola perspectiva, es la perspectiva de Bloch todo el tiempo, ¿no? Bloch no es narrador, hay otro narrador, estos que llaman omniscientes, pero siempre está el tema de Bloch, y este narrador omnisciente nos habla como hablando por Bloch. Me parece un estupendo inicio, francamente. Sin embargo, después tenemos esta segunda parte del párrafo. En la calle alzó el brazo, pero el coche que pasaba por ahí en aquel momento no era un taxi. Tampoco lo hubiera sido si Bloch no hubiera levantado el brazo para hacer señas a un taxi. Finalmente escuchó el sonido de unos frenos. Bloch se dio la vuelta. A sus espaldas había un taxi y el taxista decía algo malhumorado. Bloch se dio la vuelta de nuevo, se metió en el taxi y dijo que quería ir al mercado. Y así continúa toda la novela, haciendo oraciones cortas, puntos de forma muy regular. Nunca tenemos como una sorpresa en ese sentido. Siempre son acciones, imágenes, y parece ser que no llega a ningún lado. Bueno, ¿qué sucede en la novela? Bloch se encuentra con una taquillera de un cine. No quiero decir que queda enamorado de ella, pero le parece atractiva a esta mujer y por azares del destino termina teniendo relaciones con ella, y después de terminar el acto, tras un ataque de furia, Bloch se lanza contra ella, la ahorca y la asesina. En este sentido se parece bastante al extranjero, porque parece ser que Bloch no tiene ningún camino en su vida, no tiene realmente un final objetivo, no tiene realmente un objetivo que seguir, no tiene ningún motivo para existir, vaya, ¿no? Pudiera parecer existencialista la novela, pero no lo es tampoco, ¿no? No es ni existencialista ni absurdista, simplemente parece ser que es una historia que se narra por capricho del narrador, no porque la historia de Bloch sea interesante de algún modo. Bueno, después de asesinar a esta mujer, Bloch empieza a ser muchísimo más irritable ante todos los estímulos de su mundo. Le empiezan a irritar los ruidos fuertes, le empiezan a irritar las conversaciones ajenas, le empieza a irritar el sonido de la hierba cuando va caminando por el césped, etcétera. Empieza a ser muy receptivo a todo, muy irritable, y eso pues lo lleva como a una especie de desesperación. Parece ser que esta intensidad en su percepción de las cosas aparece tras haber asesinado a esta mujer. Sin embargo, ya podemos ver que desde antes era muy receptivo de pequeños mensajes, y eso se desvela precisamente en el primer párrafo, cuando nos dicen que Bloch vio comer al capataz y este simplemente levantó la mirada y se fue, y esto Bloch lo interpreta como su despido. Entonces, esto quiere decir que Bloch ya era bastante receptivo a los estímulos, aunque estuvieran equivocados, ¿no? Pero que las pequeños mensajes los atendía con seriedad, ¿no? Y pues los llevaba hasta sus últimas consecuencias, tanto así que por un ataque de enojo asesinó a una mujer. Bueno, el libro realmente no trata mucho de fútbol. Quiero hacer el paréntesis porque efectivamente me interesó leerlo por este hype del mundial. Y bueno, a mí no me gusta mucho esta cuestión del mundial. Sí me gusta el fútbol, no me gusta la FIFA. Detesto a la FIFA. Pero bueno, como que todo este ambiente tan de fiesta, tan alrededor del fútbol, sobre todo aquí en México y en la Ciudad de México, pues me hizo antojarme por esta novela que francamente tiene un buen título, tiene una buena portada, pero que bueno, en el fondo no trata en realidad mucho de fútbol, ¿no? ¿Por qué se llama El miedo del portero al penalti? Bueno, uno de los grandes aciertos de esta novela, y me parece verdaderamente un gran acierto, es la analogía que hace. El miedo del portero al penalti es ese miedo de cualquier persona ante sus consecuencias, ¿no? Es ese miedo de una persona ante un peligro inminente, es el miedo de un portero ante ese destino, ante esa lucha última que es precisamente ese
penalti y ese momento en el que todo se resuelve fugazmente. El portero atrapa el balón o no lo atrapa. El gol se realiza o no. Esa es la cuestión. Y en la vida de Joseph Losh, pues esa es la cuestión. ¿Se hacen las cosas o no se hacen? O al menos aparentemente, porque tampoco termina de quedar claro cuál es el fin último de esta metáfora, que, insisto, me parece una gran metáfora. Entonces, bueno, me recuerda un poco a La lentitud de Milán Kundera. Creo que es un libro con una gran intención llevado a cabo de una pésima forma, ¿no? Me parece que la idea de fondo de El miedo del portero al penalti es tremenda. Me parece que la introducción es muy buena. Sin embargo, la ejecución me parece terrible, ya sea de la mano del traductor o de la mano del propio Hanke, ¿no? Ya para terminar, quiero decir que sobre este tipo de novelas que tienen como punto cúspide en su clímax un asesinato, me parecen muchísimo mejor estas dos y las recomiendo bastante más que El miedo del portero al penalti. En primer lugar, pues sí tenemos El extranjero de Camus, una novela que definitivamente es influencia para Hanke. Estoy completamente seguro de que Hanke leyó a Camus más de una vez. Y bueno, que es una de las primicias para escribir este libro. En segundo lugar tenemos El túnel de Ernesto Sábato, una novela que también se desarrolla a partir de un asesinato. En este caso, en el caso de estas dos novelas, me parece que todo vale más la pena desde la intención hasta el nivel de prosa, el nivel de la narración y su calidad, pues de transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión sobre El miedo del portero al penalti, pero me interesa saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya leyeron esta novela? ¿Se quedarían con lo que yo les comento o se atreverían a leerla para ver si en efecto piensan lo mismo o tienen una opinión distinta? Como sea, yo espero sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Yo soy Tlaloc Muñoz y esto es el canal literario de la librería El Aleph. Muchas gracias por escuchar.